Universidad Nacional de Loja. La psicología humanista. Durante la primera mitad del siglo XX, la psicología estuvo dominada por dos grandes corrientes, el conductismo y el psicoanálisis. El conductismo explicaba el comportamiento humano como una respuesta mecánica a estímulos externos, mientras que el psicoanálisis lo definía como un resultado de fuerzas inconscientes, muchas veces incontrolables. Ambas teorías veían al ser humano como un ente pasivo, condicionado por factores externos o internos. Pero en los años 50 y 60, un grupo de psicólogos decidió desafiar estas visiones limitadas del ser humano. Así nació la psicología humanista, una nueva forma de entendernos como seres activos, libres y creativos. La psicología humanista se formalizó en 1961 con la fundación de la American Association for Humanistic Psychology, liderada por figuras como Abraham Maslow, Charles Baudelaire y Rollo May. Este movimiento marcó un cambio profundo. Por primera vez, la psicología se centró en el ser humano como un individuo integral, sensible a su entorno, pero también libre para tomar decisiones y desarrollar su potencial. La psicología humanista promueve una visión holística del ser humano, la defensa de la libertad y dignidad, una fuerte crítica al modelo mecanicista y deshumanizado de la psicología tradicional. La década de los 60, marcada por movimientos sociales y cuestionamientos éticos, fue el terreno fértil para la psicología humanista. En un contexto donde la guerra, el materialismo y la deshumanización parecían dominar, esta corriente ofreció una alternativa, un enfoque en la experiencia humana, los valores y el significado de la vida. Como señalaba Maslow, esta es una revolución, una nueva forma de percibir y pensar, una nueva filosofía de la vida. La psicología humanista no surgió de la nada. Fue influenciado por figuras como Jung, Adler y Otto Rank, y por corrientes como la psicología de la Gestalt, la fenomenología y el existencialismo. Sin embargo, su enfoque fue genuinamente americano, adaptándose a los valores culturales y sociales de su época. Más que una simple escuela científica, la psicología humanista se convirtió en un movimiento filosófico y sociocultural. La psicología humanista no solo busca entender lo que somos en el presente, sino también lo que podemos llegar a ser. Es un llamado a la libertad, la dignidad y el reconocimiento del potencial humano. Veamos a continuación cómo esta corriente transformó nuestra forma de ver la psicología y a nosotros mismos. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar en la parte de la psicología humanista como alternativa a los modelos hegemónicos. En esta parte, en este tema, nos habla de la idea del humanismo, que la idea de era integrar diferentes aportaciones de varias corrientes para así construir una psicología comprensiva y sistemática con base empírica. Entonces, la psicología humanista se situaba como la tercera fuerza, pero esta no pretendía excluir a otras psicologías, sino que todo lo contrario, esta buscaba estructurarlas en un nivel superior. Como es un nuevo movimiento, en esos tiempos la psicología humanista contradecía y se situaba frente al conductismo y el psicoanálisis principalmente, y formulaba lo siguiente. Decía que la psicología humanista puede ser definida como la tercera rama principal del campo general de la psicología, junto con las otras dos principales que eran el psicoanálisis y el conductismo, y que ésta se ocupa principalmente de aquellas capacidades humanas que tienen poco o ningún sitio sistemático en las demás corrientes, ya sea tanto como digo en la teoría positivista, en el conductismo o en el psicoanálisis, como pueden ser por ejemplo el amor, la creatividad, el crecimiento, el organismo, el ser, etcétera, etcétera. La primera crítica que se hizo a la psicología humanista fue contra el conductismo. Entonces, esta psicología criticaba al conductismo por su artificialidad y su incapacidad para suministrar una comprensión de los aspectos psicológicos y humanos, por lo que rechazaba la imagen de que las personas sean simplemente una máquina que responde de manera mecánica a estímulos, por lo que lo consideraba como deshumanizante. Aquí podemos ver un ejemplo de en lo que difería el humanismo del conductismo, en esta tabla de aquí con comparación.
La otra crítica que hizo fue contra el psicoanálisis. Contra la teoría de Freud, lo que hizo fue criticar principalmente porque era una teoría irracionalista y determinista, pues esta infravalora el papel de la conciencia en la comprensión de la conducta, además de que convierte a la persona en un sujeto sometido a oscuras e inevitables motivaciones inconscientes, y que sus observaciones tenían bases principalmente del campo de la psicopatología. Se basaban en personas con problemas neuróticos y con problemas psicóticos para realizar sus observaciones. Entonces la crítica principal que hacía el humanismo al elementalismo y al reduccionismo mecanicista lo expresó Buchenthal, y lo hizo con 6 partes, con seis puntos que los voy a nombrar ahora. En primer lugar, tenemos que una adecuada comprensión de la naturaleza humana no puede ni debe basarse exclusiva ni ampliamente en hallazgos con investigación animal. El segundo punto es que los problemas a investigar deben ser significativos en términos de la existencia humana. Por lo tanto, no pueden elegirse solamente por la investigación de laboratorio y ya, y por cuantificar, no. En tercer lugar, tenemos de que no hay que destacar el estudio de la conducta manifiesta, pero el interés, sin embargo, no se debe centrar en ella, sino en las experiencias subjetivas internas. En cuarto lugar, tenemos a que la influencia mutua y continua de la psicología pura y la aplicada deberían de complementarse. En quinto lugar, tenemos que la psicología ha de interesarse por el caso individual, en lugar de enfatizar en los promedios grupales. Y por último, la sexta, que nos habla de que la psicología ha de buscar principalmente o en suma el enriquecimiento de la experiencia humana. Entonces la insatisfacción del humanismo frente al psicoanálisis, que era la parte reduccionista, y frente al conductismo, que era la parte mecanicista, es también que se refieren a explicar la conducta o el psiquismo a eventos pasados. Por eso también la contradecían, porque se centraban en explicar la conducta por medio de eventos pasados. Entonces el nuevo movimiento, que es el humanismo, resituaría esos fenómenos ahora en el presente, y adoptarían la orientación fenomenológica de la Gestalt sobre la conciencia perceptiva y la extendería a toda la personalidad. Principales representantes del movimiento humanista. Dentro de esto tenemos a Abraham Maslow y las necesidades de la autorregulación, quien fue considerado uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX y fundador de la psicología humanista, y desarrolló una teoría motivacional basada en la jerarquía de necesidades humanas. Dentro de lo que es la jerarquía de las necesidades humanas, Maslow propuso que los seres humanos deben satisfacer 2 tipos de necesidades. Primero, necesidades deficitarias, fisiológicas, seguridad, pertenencia, autoestima, y necesidades de crecimiento, autorrealización. Estas necesidades están organizadas en una pirámide, donde las más básicas deben ser satisfechas antes de alcanzar niveles superiores. Las necesidades deficitarias, fisiológicas, quiere decir comer, beber, dormir, dentro de seguridad, protección física y estabilidad emocional, pertenencia y amor, relaciones sociales y afecto, autoestima, sentimiento de valía y reconocimiento. Dentro de lo que es la autorrealización, cuando las necesidades básicas están cubiertas, el individuo busca el desarrollo personal, es decir, la autorrealización, que implica explotar al máximo sus talentos y capacidades. Las personas autorrealizadoras, según Maslow, presentan características como percepción de clara realidad, percepción por sí mismo y por los demás, autonomía e independencia, capacidad de vivir experiencias profundas y creatividad, resistencia al conformismo. Maslow revolucionó la psicología al destacar que la motivación humana no es solo vivir, sino crecer, alcanzar el máximo potencial. Carl R. Rogers, el proceso de convertirse en persona. Para introducirnos en la terapia centrada en la persona, este es un enfoque terapéutico revolucionario y es conocido también como la terapia no directiva. Los fundamentos de la terapia centrada en la persona tienen una autodeterminación del cliente, donde la terapia centrada en la persona se basa en la autodeterminación del cliente en el proceso terapéutico. Tiene una técnica del reflejo, que es la técnica del reflejo,
es donde el terapeuta refleja las emociones y sentimientos del cliente. Es una parte fundamental de la terapia centrada en la persona. Tiene una importancia de la relación terapéutica y la actitud del terapeuta. También las relaciones terapéuticas y la actitud del terapeuta son elementos esenciales y la terapia está centrada netamente en la persona. ¿Qué es la técnica del reflejo o centrada en la persona? Tiene una definición, y esta es que la técnica del reflejo es una herramienta terapéutica en la que el terapeuta refleja las emociones y sentimientos del cliente. La función de esta técnica es que ayuda al cliente a tomar conciencia de sus propias emociones y pensamientos, facilitando la introspección y el autoconocimiento. Tiene una importancia de autenticidad y la empatía en el reflejo. Es demasiado importante que el reflejo sea auténtico y empático para promover la comprensión y validación de la experiencia interna del cliente. ¿Cuáles son los atributos? Pues aquí nos encontramos con atributos fundamentales dentro de esta terapia de Rogers. Primero es la congruencia. La congruencia, autenticidad, transparencia del terapeuta es un atributo fundamental en las terapias centradas en la persona. La empatía. La empatía o habilidades de comprender profundamente la experiencia del cliente, y esta es demasiado esencial en la terapia centrada en la persona. La consideración positiva e incondicional. Esta consideración es positiva o la aceptación total. Es el apoyo genuino hacia el cliente o un atributo fundamental en la terapia centrada en la persona. Las incongruencias del concepto del self en la teoría de Rogers. La definimos a la incongruencia a que se refiere a la discrepancia entre el self real y el self ideal en la teoría de Rogers. Los efectos de esta incongruencia pueden resultar en la ansiedad y comportamientos defensivos, perpetuando la discrepancia entre el self real y el self ideal. La terapia es un medio para reducir esta incongruencia. Rogers veía la terapia como un medio para reducir la incongruencia y promover una mayor congruencia y autenticidad en la vida del cliente. La aplicación contemporánea de la terapia rogeriana tiene una relevancia en la práctica psicoterapéutica actual. La terapia centrada en la persona sigue siendo relevante en la práctica psicoterapéutica actual, debido a su enfoque y a la relación terapéutica y a la actitud del terapeuta. Como forma de apoyo, la terapia está centrada en la persona. Es valorada como una forma de apoyo que facilita el reconocimiento personal y el autoconocimiento de los clientes. Tiene un énfasis en la empatía, la autenticidad y la aceptación incondicional. Esta terapia centrada en la persona de Rogers se enfoca en la empatía y la autenticidad y la aceptación incondicional como principios fundamentales para promover un cambio significativo y duradero en los clientes. Otro personaje importante fue Gordon Allport, el cual nació en Montezuma, Indiana. Fue hijo de un médico y hermano del también eminente psicólogo Floyd Allport. Se trata de uno de los autores más influyentes en la psicología norteamericana, en especial por sus contribuciones en el campo de la personalidad. Para el estudio de esta, partía de la distinción entre un planteamiento ideográfico que estaba atento a la comprensión individual de cada ser humano y un planteamiento nomotético que busca la obtención y la aplicación de leyes generales para toda la población. Allport se centró en el proceso de desarrollo que consistía en llegar a ser un proceso a través del cual el organismo biológico. Entonces, ¿qué es la personalidad? Allport describió la personalidad como un conjunto de características o tendencias que hace que alguien reaccione o actúe de una manera determinada. Y a partir de la herencia genética y con el curso del aprendizaje adquirido, los rasgos acaban siendo inclinaciones naturales que cada ser humano tiene para responder ante diferentes situaciones.
En otras palabras, la personalidad se forma por la integración y la organización de aspectos físicos y ambientales, y al combinarse estos elementos de manera única, determinan cómo la persona se adapta o reacciona frente a su entorno. Logros e insuficiencias de la psicología humanista. La psicología humanista, conocida como la tercera fuerza, en su momento tuvo un gran impacto en la evolución de la psicología. Sin embargo, con el tiempo su influencia ha sido cuestionada debido a los cambios en la disciplina, como la caída del conductismo y el auge de la psicología cognitiva. Logros de la psicología humanista. Nueva visión del ser humano. Promovió una concepción más positiva y centrada en el potencial de las personas. Influencia en la psicoterapia y educación. Las ideas de Maslow y Robbins inspiraron enfoques terapéuticos y pedagógicos centrados en la persona. Aportaciones filosóficas. Introdujo una nueva forma de entender la vida, la sociedad y el desarrollo humano. Críticas y limitaciones. Falta de rigor científico. Muchos consideran que la psicología humanista carece de metodologías verificables y experimentación rigurosa. Idealismo excesivo. Se le acusa de ser más una corriente filosófica que una ciencia psicológica. Y dificultad para demostrar sus principios. Conceptos como la jerarquía de necesidades o la autorregulación son difíciles de medir. Como segundo apartado tenemos que la psicología humanista, aunque no logró consolidarse dentro del ámbito académico debido a su rechazo del lenguaje científico o a la falta de nuevos métodos, ha tenido un impacto significativo en la disciplina. Su enfoque comprensivo e interpretativo ha enriquecido a la psicología, al resaltar la importancia de la experiencia subjetiva y la dimensión personal del ser humano. Además, sus aportaciones teóricas han influido en diversas áreas aplicadas, como la psicología clínica, organizacional, y han dado lugar a técnicas grupales, metodológicas, educativas y programas de intervención. En definitiva, la perspectiva humanista ha ampliado y revitalizado el campo de la psicología, promoviendo una visión más holística de la personalidad y la conducta humana.